queda y caímos justamente en el capítulo 16, que si veníamos estudiando, ¿se acuerdan que estudiamos el martes pasado respecto a la lepra, que fue el último tema que estudiamos, Levíticos 14, Levíticos 15? Llegábamos a Levítico 16, donde nos encontramos con una fiesta en particular de los judíos que está muy bien explicada, que tiene un capítulo completo para explicar solamente esa fiesta, la que está en Levíticos 16, y después está Levítico, capítulo 23, Levítico 23, en donde ahí sí se resumen todas las fiestas judías entregadas por el Señor. Por ende, me parecía bastante metodológico que ya llegando al capítulo 16, donde encontramos la primera de las fiestas, pudiésemos también completarlas con Levíticos capítulo 23, en donde tenemos todas las fiestas anotadas en ese capítulo. Entremos en materia. Yo debo reconocer, queridos hermanos y hermanas, que hasta hace una hora atrás me encontraba agregándole cosas a esta presentación. No es que lo haya hecho tarde, sino que desde que terminamos el martes pasado empecé a estudiar las fiestas judías de nuevo, otra vez. Yo tenía ya apuntes base, pero cada vez quise leer un poquito más y me fui encontrando con más cosas y me he entretenido. Aquí mi señora me molesta porque ya estoy hablando hebreo hasta esta altura. Hay muchas palabras que son muy bonitas y me gusta mucho el hebreo y he entrado mucho en cada una de estas palabras y conceptos que ellos manejan. También me han preguntado mucho, cuando realizaba estos estudios, en algún momento siempre me preguntan si los judíos hoy en día celebran estas fiestas, si las siguen celebrando o no. Y por eso que me demoré más todavía, porque estuve haciéndome un update, una actualización respecto a cómo están viviendo los judíos hoy en día las fiestas, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Es algo, por supuesto, no es un conocimiento bíblico, pero sí es un conocimiento de cultura general. Qué importante que lo tengamos cuando conversemos. Yo creo que muchos predicadores más clásicos, no voy a decir más antiguos, porque me pueden rotar, pero más clásicos que yo, con más experiencia, le han predicado a judíos, que profesan su religión hoy en el año 2020. Por lo tanto, es bueno también tener estos conocimientos para conversar con ellos y entender cómo las fiestas judías también con el tiempo han ido derivando y de un mandamiento se han convertido también en tradición. Hoy día no vamos a terminar todo, no pretendo que terminemos, no me quiero apurar, quiero que vayamos desmenuzando cada una de estas fiestas, porque en lo personal, cuando estudio estas fiestas, comprendo mejor por qué sucedieron las cosas de tal manera en el Nuevo Testamento. Yo creo que ahí recién logro entender y logro también apreciar aún más los cumplimientos de las profecías y cómo las fiestas sin duda eran una sombra de lo que iba a venir en el futuro y de lo que vivimos hoy en día. Muy bien, así que vamos a ir con calma, vamos a llegar hasta cierta parte en este estudio. Son cerca de 33 diapositivas, partí con 15, así que la vamos a ir estudiando paso a paso. Si se duermen, me dicen al tiro nomás y vamos haciéndolo más rápido, ¿ok? Partamos con una pequeña introducción. ¿Por qué fiestas? No se preguntará por qué. Toda nación, todo país, aquí tenemos personas que se conectan de México, de Venezuela, de Colombia, Chile, Estados Unidos, Argentina. Cada país tiene fiestas, ¿verdad? Cada país tiene celebraciones. En el caso de los judíos no están exentos, ellos también tienen fiestas y las fiestas fueron estipuladas por Jehová, por Yahvé. El objetivo de estas fiestas es poder lograr que los israelitas tuvieran presente que eran un pueblo santo de Dios. De hecho, cuando leemos Levítico 23, donde están todas las fiestas de los judíos sintetizadas en un solo capítulo, la palabra santo se repite 10 veces. Por lo tanto, el objetivo de las fiestas era, por supuesto, darle una identidad al pueblo y, por supuesto, comenzar a generar aquellos cimientos, aquellas cosas proféticas que iban a empezar a ocurrir en la venida de Cristo. También, por lo tanto, estas fiestas estipuladas por el Señor son fiestas que toda la nación cumplía, están dentro de su calendario, son fiestas las cuales destacan no solamente la palabra santo, sino que también destaca el número 7. En algún momento yo estaba anotando, a medida que estudiaba Levítico, anotaba la cantidad de veces que aparecía el número 7. La verdad es que dejé de hacerlo, porque se me estaba rayando toda la Biblia, porque aparece en todas partes.
Lo que iba a comentar, ¿verdad? Del Levítico 23, que Levítico 23 están las 7 fiestas resumidas, pero si uno complementa con Éxodo, Deuteronomio, que es la repetición de la ley, con Números o cualquier libro del Torá o del Pentateuco, el Torá le llaman los judíos al Pentateuco, si uno quiere comparar y empezar a complementar, te encuentras con más información en los otros libros del Pentateuco. Así que la verdad es que el Levítico 23 resume, condensa, pero se tiene que ampliar con los otros libros del Pentateuco. Se destaca el número 7, como bien les decía, que por supuesto significa totalidad, perfección, y todo se desarrolla bajo un ciclo de 7. Aquí le puse 7 ejemplos, no queríamos ser lejos de esta presentación, en donde el séptimo día es el día de descanso, eso está en el Levítico 23, en los primeros versículos se habla del día sábado, el Shabbat, el día sábado, día séptimo de descanso. Número 2, el séptimo año también era un año de descanso, el séptimo año sabático era seguido del año del jubileo. Estas son cosas que vamos a estudiar más adelante, bien, más adelante vamos a estudiar también el jubileo. El séptimo mes era especialmente sagrado, con 3 días de fiesta. Había 7 semanas entre la Pascua y el Pentecostés. La fiesta de la Pascua duraba 7 días y la fiesta del tabernáculo también duraba 7 días. Vamos a estudiar todas estas fiestas, simplemente quiero que tengamos claro que el número 7 se repite en todas las fiestas y también en su mirada macro, desde lo macro hasta lo micro. De estas 7 fiestas, 6 eran motivos de felicidad y una era motivo para entristecerse. Así que es bueno considerar esto cuando hablamos de fiestas, efectivamente lo son festividades, son motivos de alegría para el pueblo. El Señor de hecho manda, interesante porque el Señor manda que sean fiestas de felicidad, es como que nos manda a ser felices, es bien peculiar esa idea, ¿verdad? Pero el Señor quiere que esas fiestas efectivamente sean de felicidad y que el pueblo en esos momentos se regocijase. Pero había una en particular que era una fiesta exclusivamente para entristecerse. Este cuadro que está acá en sus pantallas, sin duda, a mí en lo personal me ha ayudado mucho a ordenarme cada vez que estudio las fiestas, porque aquí están las 7 fiestas de los judíos que están resumidas. Voy a abrir acá una anotación, permítanme. El otro día estaba jugando con estos aplicativos y me parecieron bastante interesantes. Ok. Quiero comentar en esta fotografía general, esto, es bueno partir con esto para entender por dónde vamos a viajar y también para entender cuáles son las fiestas y que es muy seguro que hemos leído las escrituras, que las vemos pasar, pero aquí vamos a darle una estructura y vamos a darle un orden. Acá vamos a hablar de estas primeras 3 fiestas que están aquí en este cuadro, que si bien son 3 fiestas, pero se celebran en la misma semana. A saber, entendemos la Pascua. La Pascua fue la primera fiesta entregada a los judíos que se entregó cuando ellos se encontraban en el Éxodo. De hecho, las instrucciones de la Pascua están en el libro de Éxodo, no están en el libro de Levítico, porque precisamente fue la primera fiesta en ser entregada por Yahvé, y esta fiesta se conmemoró en la salida del pueblo de Egipto. De hecho, de eso trata, ¿verdad?, la conmemoración. Estas fiestas hablan y recuerdan la liberación del pueblo de Egipto, que comienza con la Pascua. La Pascua es el primer día, la Pascua es el 14 de Nisan, que es el calendario, nuestro calendario es marzo, abril. De hecho, el calendario judío no es exacto al calendario gregoriano que utilizamos nosotros, por lo tanto, cuando hablamos de Nisan, Nisan justo está entre medio de marzo y entre medio de abril. Por eso si tratamos de hacerlo del calendario judío al calendario nuestro de la actualidad, siempre queda así, nunca queda tan exacto. Pero la Pascua es el 14 de Nisan, el pan sin levadura es el 15 al 21 de Nisan, es decir, es la Pascua el día 1 y después comienzan estos 7 días de panes sin levadura. Y tenemos la fiesta de las primicias que sucede a 2 días después de haber iniciado la Pascua, que es el 16 de Nisan. Si se percatan aquí en pantalla estoy marcando cuáles son las fechas como tal: 14 la Pascua, 15, 21 la fiesta del pan sin levadura
pero durante la fiesta de los panes sin levadura está un evento que es la fiesta de las primicias. Es importante considerar esto porque sin duda para entender muchas cosas del Nuevo Testamento no solamente debemos estudiar la Pascua, también tenemos que estudiar lo que es el pan sin levadura, la fiesta de los panes y también lo que significa las primicias. Y como tal, la fiesta de las primicias hablan sobre los primeros frutos de Canaán. Eso es lo que se está celebrando y tenían como obligación los judíos presentar lo mejor de lo mejor, que era precisamente lo mejor de las primeras cosechas, era presentar las primicias. Muy bien. Otra fiesta que está acá, que es la número 4. La número 4 es bueno tener esta pequeña anotación, porque se llama la fiesta de los 50 días. Muy bien, tiene más nombres. Se le conoce como la fiesta de los 50 días, se le conoce como la fiesta de la cosecha, se le conoce como la fiesta de las semanas, porque transcurría 7 semanas después de la Pascua, o hoy en día nosotros la conocemos como el Pentecostés. El término Pentecostés en nuestra Biblia aparece por primera vez en el libro de los Hechos, pero eso no significa que la fiesta no haya existido. El nombre Pentecostés aparece por primera vez en un libro apócrifo, en el libro de los Macabeos, aparece por primera vez el nombre Pentecostés, que viene de 50 días. Pero en los tiempos de los judíos, cuando esta fiesta fue entregada, no se llamaba Pentecostés, se llamaba el Chabot, que es la fiesta de la cosecha, ¿ok? Y la fiesta de las semanas, que es en mayo y junio, o específicamente el 6 de Nisan. Y por supuesto ellos celebraban, y el motivo de la celebración era nuevamente granos, primicias y cosecha. La otra fiesta que tenían los judíos es la fiesta de las trompetas o el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah es el año nuevo para los judíos y que se celebra el 1 de Tishri, que en nuestro calendario es entre septiembre y octubre. Muy bien. Y por supuesto, como bien les comentaba, la fiesta del Año Nuevo. Los judíos todavía siguen celebrando esta fiesta, siguen haciendo varias conmemoraciones respecto a este evento. Y de hecho, hoy en día, en el Rosh Hashanah, los judíos se desean muy buenas bendiciones para el presente año. Dentro de las cosas que ellos comen hoy en día, esto es parte de sus escritos más privados de los judíos, no parte de las escrituras, pero ellos hoy en día, para que sepan lo que comen, ellos comen manzana con miel. ¿Por qué comen manzana con miel? En sus tradiciones, para poder desear un año dulce, que tengamos un buen año. También comen cabeza de pescado, algo que me llamó mucho la atención, tratando de decir que para los judíos es una reflexión que tienen que ser cabezas y no dejarse llevar y no ser la cola. Esa es como la idea que tienen los judíos hoy en día sobre el Rosh Hashanah. Bien. Ahora, sobre el Rosh Hashanah hay en las escrituras no hay muchas veces en que se haya registrado que los judíos hayan celebrado esta fiesta. De hecho, no hay ningún escrito en el Antiguo Testamento donde tengamos un registro de que la hayan efectuado. Lo que no quita, por supuesto, de que es un mandamiento y efectivamente ellos cumplían con esta fiesta. La otra fiesta, voy a quedarme acá con la de los tabernáculos, ya voy a ir a la otra. La fiesta de los tabernáculos, o también se les conoce como la fiesta de las enramadas, que esto sucede entre septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, entre el 14 y el 21 de Tishri, que es una fiesta que dura 7 días, que tiene como objetivo poder recordar su peregrinaje en el desierto. Son 7 días en los cuales ellos viven en tabernáculos o viven en enramadas. Y por supuesto tenemos varios eventos en las escrituras que hablan sobre la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ir al Yom Kippur, al Día del Perdón, que es la número 6, pero antes recordar y leer un versículo que nos ayuda también a entender por qué en estas fiestas hay tanta gente. Y es porque en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio significa la repetición de la ley, en el capítulo 16, en el verso 16 y 17 dice, de todas estas fiestas, 3 veces en el año, todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios
en el lugar que él elija, que elija el Señor. ¿No? Se entiende que donde el Señor dice que se celebran las fiestas en Jerusalén. ¿Para celebrar qué cosa? Las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Mirando este versículo, y los judíos hasta hoy en día lo entienden también así dentro de la comunidad judía, que hay tres fiestas que ellos sí o sí deben cumplir. Es decir, hay fiestas como por ejemplo el Día de la Expiación, que es una fiesta que no es necesario el pueblo tenga que estar presente en el lugar. Tampoco la del Año Nuevo, también no es una fiesta que la gente tenga que estar en Jerusalén para celebrarla, podían no estar ahí. Pero hay tres que son de obligación, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. Como dice el versículo, 3 veces en el año todo varón se va a presentar. Ahora, ¿cuáles son estas fiestas? Yo aquí hago una pequeña aclaración. Recuerden que les contaba que esto tiene varios nombres. Por lo tanto, cuando dice la fiesta de los panes sin levadura, se está refiriendo a la Pascua. De hecho, vamos a estudiar que cuando el judío decía Pascua, ellos también entendían que están diciendo panes sin levadura, que parte con la Pascua, pero sigue otros 7 días después y que también tiene la fiesta de las primicias. Esas tres fiestas, cuando el judío decía Pascua, entendía todo eso. Si el judío se le decía panes sin levadura, también entendía que se refiere a la Pascua, a la festividad completa, que tiene en total una duración de 8 días, ¿ok? Entre el inicio de la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura. Cuando hablamos de las semanas, es la que conocemos hoy en día como el Pentecostés. Eso es la que le conocemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el Pentecostés. Y tenemos la fiesta de las enramadas, o también conocida como la fiesta de los tabernáculos. De hecho, haciendo un spoiler, quizás para el próximo martes, pero en la fiesta de los tabernáculos, gracias a que el Evangelio de Juan narra 3 fiestas de los tabernáculos en donde Jesús estuvo presente, por eso nosotros podemos concluir asertivamente de que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años. ¿Por qué? Porque el Evangelio, según Juan, narra 3 fiestas de los tabernáculos y eso permite a nosotros hoy en día determinar muy bien el tiempo en que el ministerio del Señor tuvo duración. Y siempre decimos 3 años y medio, porque también nosotros sabemos de que el Señor muere en la Pascua judía. Por ende, logramos resolver muy bien esta pregunta de cuánto tiempo estuvo ministrando el Señor desde el inicio de su ministerio. Sabemos que fueron 3 años y medio, justamente porque tenemos estas fiestas. Por eso también siempre hablamos de que la fiesta de la Pascua, del Pentecostés y la de los tabernáculos se llenaba de gente. Hay registros de Josefo de que Jerusalén se triplicaba en cantidad de personas que iban a las fiestas. Realmente Jerusalén no daba abasto y los romanos, por supuesto, colocaban mucho más soldados en los tiempos de Jesús, porque mientras más gente, más probabilidad de una revuelta. Y por eso tenemos a Jesús, tenemos a la Pascua y tenemos a los romanos ahí dentro de esa historia, y la tenemos en esa fiesta con mayor presencia, porque los romanos enviaban mayor cantidad de destacamento, de soldados, para poder estar atento en estas fiestas que toda la gente viajaba, por supuesto, para poder celebrarlas, porque Deuteronomio lo plantea como un mandamiento. Es interesante este tema, ¿no? Que como los romanos tenían que estar presentes, ellos tenían como política dejar que sus pueblos estaban dominados, pagaban tributos, pero también no les cambiaban su religión, trataban de generar una especie de paz dentro de la esclavitud del Imperio Romano, y para entregar esa paz dejaban que los pueblos vivieran todas sus festividades y trataban de no entrometerse. Pero sin duda estas 3 fiestas hacían que el gobernador se pusiese a prueba para ver cómo mantenía la calma en la ciudad, porque eran 3 fiestas que sí o sí iban a asistir todos los judíos de toda la tierra, y todos viajaban. Como dato anexo, no lo tengo acá en la presentación, pero en todas estas fiestas el judío tenía que presentar holocaustos, animales, becerros, ovejas. Por lo tanto, la mejor manera de poder viajar, y si venías desde el extranjero y como judío querías venir a cumplir con la fiesta mandada por el Señor,
lo que hacían era vender el animal, y de hecho eso está autorizado en el Pentateuco o en el Torá, como dicen los judíos. Está escrito de que ellos podían vender el animal en su lugar de origen, viajar con el dinero y comprarlo una vez llegando a Jerusalén. Era una forma que estaba autorizado hacerlo así. El grave problema era de que en el templo los fariseos y los saduceos ya habían hecho todo un plan de finanzas en donde ellos decían, bueno, si vienes viajando, tienes que comprar el becerro o el animal aquí, en este lugar, en este templo, en este precio, no lo puedes comprar en otro lado porque si lo comprabas en otro lado, los sacerdotes lo iban a encontrar impuro, no te lo iban a aceptar, entonces iba a tener un problema. Por eso obligaban a la nación de Israel comprar el animal, pero en los templos, en el lugar, con el precio, por supuesto, con mucha usura, en donde ya se convertía en una especie de negocio. Por eso entendemos en el libro de Juan y narrado también en Mateo que el Señor Jesús, cuando ve esto en el templo, se enciende en ira y acusa a todos los hombres que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Él se enoja por el comercio y era precisamente por esto, porque en esas fiestas se vendían los animales para hacer este cambio, pero había un sistema de usura y no dejaban que el judío ni trajese ni comprase el animal en otra parte para ofrecer los sacrificios en estas fiestas. No les hablé recién sobre el día de la expiación, porque ese es el que vamos a estudiar ahora. Lo invito a sus Biblias electrónicas, digitales o en físico, para que vayamos al libro de Levítico, al capítulo 16. La recomendación es leer el capítulo completo. No lo haremos por tiempo, pero sí vamos a leer algunos versículos que son muy interesantes sobre este día de la expiación y en qué consistía. Leamos Levítico 16, del 1 al 13, la primera parte. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Saltémonos al verso 29. Y vamos a leer hasta el final del capítulo, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo.
Hará la expiación del sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y por el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Repasemos algunas cosas que tengo acá en pantalla. El objetivo del día de la expiación era buscar primeramente el perdón del sumo sacerdote, también buscar el perdón de la familia del sumo sacerdote y también buscar el perdón de todo Israel. En algún momento hemos dicho en este estudio que efectivamente los holocaustos y las expiaciones perdonan pecados. Leímos los versículos muy claramente, en donde aquí se habla de la expiación, se habla de limpiar pecados, tanto para el sacerdote, familia y todo Israel. El sumo sacerdote realizaba la expiación detrás del velo en el lugar santísimo. Como leíamos al principio de este capítulo, lo habíamos leído en otras oportunidades de estos estudios, que después de que mueren Nadab y Abiú, el Señor da esta ordenanza diciéndole, no entres en cualquier momento, sumo sacerdote es el único que puede entrar y tiene que entrar una vez al año, no puede entrar cuando quiera, ¿ok? Esto se hace una vez al año. De hecho, si nos percatamos en estos versículos, él tenía que llevar incienso tomado del altar para que el humo cubriese el propiciatorio. Hay otros versículos que hablan del propiciatorio como símbolo de la presencia del Señor. Ahí estaba el Señor. Por lo tanto, lo que hace el humo que viene trayendo el sumo sacerdote es poder cubrirlo y así no estar cara a cara frente a la presencia del Señor que está simbolizado entre los dos querubines, entre el propiciatorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan los dos querubines? Lo vimos en algún momento, los ángeles que están ahí tocándose frente a frente. ¿Por qué el día de la expiación? Si bien siempre hablamos del hebreo, pero me parece súper interesante que la palabra expiación viene del latín expiatio, que la frase ex significa hacia afuera, pius significa piadoso, y sion significa acción o el efecto. Por lo tanto, si tratamos de configurar la palabra expiación desde el latín, significa echar fuera con piedad. Es interesante lo que significa la palabra expiación, echar fuera con piedad, echar fuera con amor. Y sin duda entender esto nos ayuda también cuando decimos que Jesús fue la expiación, que estamos diciendo que el Señor sacó hacia afuera con amor el pecado, ¿verdad? Es una buena forma de entender lo que significa la expiación como tal. Si nos percatamos también en el versículo 4 que leímos, el sumo sacerdote se viste de una forma humilde. En algún momento revisamos esta foto del sumo sacerdote con todas sus vestiduras, con el efod, con el urim y el tumín. ¿Se acuerdan que estudiamos eso en la primera clase? Que era un traje maravilloso, precioso. Pues bien, el día de la expiación, es la única fiesta que es un día de tristeza. Es la única fiesta que es de aflicción para las almas. Por lo tanto, el sumo sacerdote no tenía que vestir esta vestidura tan elegante que sí utilizaba en las otras 6 fiestas. En esta tenía que tener una vestidura de lino que obviamente simboliza la humildad, simboliza también el recogimiento, el negarse la belleza, y significa que en su ropa también simboliza a él la aflicción, que significa el día de la expiación. También si nos percatamos en el verso 16 hay un simbolismo de que durante todo el año el santuario estaba manchado por los pecados del pueblo. De hecho, releo el versículo 16, que creo que llama mucho la atención. El verso 16 dice, así, dice, purificará el santuario a causa de qué? De las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y así también lo hará con el tabernáculo de reunión. Por lo tanto, lo que está haciendo acá, en el simbolismo, lo que se está haciendo es que durante todo el año el santuario se había manchado por los pecados del pueblo, y por ende lo que tiene que hacer acá el sumo sacerdote es poder limpiarlo de los pecados del pueblo. Era un día de ayuno, era un día donde ellos iban a afligir su cuerpo.
según otros versículos que están ahí, el judío no tenía que trabajar, tampoco los extranjeros, era un Shabbat, era un día de reposo. Por lo tanto, era un día de reposo donde ellos afligían todo su cuerpo y afligían sus almas. Día especial de ayuno y de reposo. De hecho, dentro de las 7 fiestas, el ayuno solamente está incorporado en la fiesta del día de la expiación. Vamos a decir que no es una fiesta en realidad, es una conmemoración más que nada, no es una celebración. Pero en el día de la expiación es el único día en donde el Señor obliga el ayuno. Sin embargo, nosotros vemos en el Nuevo Testamento de que se ayunaba mucho. De hecho, recuerdan ustedes muchos ejemplos en donde acusaban a los apóstoles de que comían, de que eran glotones y que no hacían ayuno. Pues bien, la verdad es que los judíos, especialmente los fariseos, pues desde esa línea, los fariseos con los escribas, que piensan muy parecido a ambos, ellos empezaron a agregar muchos días de ayuno. Ellos empezaban a agregar distintos días, inventar momentos para ayunar, 2 veces al día, 3 veces al día, empezaron ahí a generar varias cosas del ayuno. Pero en el Antiguo Testamento, el único mandamiento del ayuno es para el día de la expiación. Por lo tanto, que los judíos realizaban ayuno en otros momentos, eso es un tema, puede ser simplemente voluntario. No hay ley del Señor respecto a aquello, pero algunos podían optar por el ayuno por lo que significa afligir su cuerpo. Lamentablemente el concepto del ayuno hoy en día ha derivado casi como un tema de penitencia, ¿cierto? Como que voy a pagar una penitencia, voy a hacer un ayuno. Pero el ayuno bíblico está acá, nace aquí, nace en el día de la expiación, es un día en el año y tenía como objetivo conectarse con lo que significa sentirse pecador, sentirse alejado y tener la necesidad de que sea expiado y sea limpio el pecado de cada uno de ellos. Y quien no cumplía con este mandamiento era muerto. Así de sencillo. De hecho, si vamos a Levítico 23, acompáñenme, yo les conté que Levítico 23, ahí está el resumen de todas las fiestas. Levítico 23 en el verso 29 y 30. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Así que la verdad es que la ordenanza era bastante clara. Cualquier persona que no cumplía con este día era muerto. Sin duda, algo que comentó la clase anterior el hermano Jaime Restrepo, él no sabe que estamos estudiando Levítico, no se conecta con nosotros durante la semana, así que la invitación es que cada uno de nosotros hagamos ese pequeño clic, ¿verdad?, con este tema, porque mucho de lo que estamos estudiando con nuestro hermano Jaime sobre la expiación, el propiciatorio, está basado en esto, está basado en el día de la expiación, que fue el texto que leímos sobre Azazel, se percataban ustedes, en donde llevaba 2 machos cabríos, uno era suerte para Jehová, otro suerte para Azazel, en donde se echaba suerte por estos animales, y uno era para ofrecerlo, y el otro era para llevarlo al desierto. De hecho, ahí dice el versículo, no lo tengo acá, creo que lo está más adelante en otro versículo del capítulo, en donde dejaban que este animal se fuera, ¿verdad? Se fuera hacia el campo y se lo comiesen los animales silvestres. Digo, al campo, en realidad, al desierto. Sobre Azazel, la palabra Azazel aparece 4 veces en la Biblia, y está acá en Levítico 16. En ninguna traducción de la Biblia, yo al menos no he encontrado ninguna traducción de la Biblia traduce esta palabra como tal, sino que la deja como Azazel, porque simplemente nunca existió una unanimidad en la forma de traducir la palabra. Pero la creencia que más tiene, o la enseñanza que tiene más aceptación sobre Azazel es que viene de 2 palabras hebreas, en donde la palabra raíz ase significa cabra y la palabra hacer significa que desaparece. La Biblia de MacArthur, dentro de su comentario, lo traduce o lo explica como el macho cabrío de escape. Por lo tanto, lo que se está haciendo acá es que hay un macho cabrío que se sacrifica, pero hay otro, que es el que lleva los pecados del pueblo, es el que lleva los pecados. ¿Me pasarías la Biblia, Café? Mira, dejé acá la Biblia la antigua, estoy con la tablet, pero rayé en esta, entonces quiero leer ese versículo. Levítico 16, ¿cierto? Quiero leer el verso 8, no lo tenía acá, claro, está ahí arriba en realidad, ¿sí? Sí, correcto, lo tenemos ahí al frente.
Lo leo en la pantalla entonces. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. De hecho, en el resto del capítulo enviaban a alguien que llevase este animal, después que volvía de llevarlo al desierto, de dejarlo en el desierto, él tenía que volver a santificarse porque había llevado este macho cabrío, y este macho cabrío vivo se iba al desierto, salía del campamento. Ese es un dato de vital importancia para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Para cerrar lo que es el día de la expiación, sin duda, estudiar Levítico 16 nos permite entender mucho más el sacrificio de Cristo, entender lo que significa hacer expiación por los pecados. ¿Cómo celebran hoy en día los judíos el día de la expiación? Yo les quiero contar, no lo dije en la lámina anterior de las 7 fiestas, los judíos celebran esas 7 fiestas hoy en día y muchas más. La verdad es que le han agregado una cantidad de fiestas, ya no son 7, son cerca de 20 fiestas, grandes o pequeñas, que celebran durante todo el año. Los judíos están llenos de fiestas, ya no bíblicas, sino que parte de sus tradiciones. Para los judíos hoy en día, el día de la expiación no le llaman el día de la expiación, sino que le llaman el Yom Kippur. Y a mí me gusta también llamarle Yom Kippur porque viene del hebreo, en donde Yom significa día o el día, y Kippur significa cubrir algo. Por lo tanto, Yom Kippur es el día en donde se cubre, es el día en donde se expía, donde se tapa y se protege. Es como el simbolismo de proteger o cubrir para que no venga la ira. De hecho, la palabra Kippur viene del prefijo kafar del hebreo, que significa cubrir y que se traduce, y significa aplacar y cancelar, pero que se traduce apaciguaré su ira en Génesis 32:30. Si ustedes van a Génesis 32:30, que dice apaciguar, ¿se acuerdan ustedes cuando Jacob vuelve y se encuentra con Esaú y empieza a mandar regalos antes de encontrarse con Esaú para que Esaú así no se enoje, ¿cierto? Entonces lo que reflexiona Jacob dice, bueno, si yo le mando esto, voy a apaciguar su ira, voy a hacer un kafar, es decir, voy a aplacar o voy a cancelar. Por lo tanto, esa palabra que está ahí de apaciguar su ira aparece en Génesis y acá en Levítico se utiliza nuevamente con el concepto de cubrir, con el concepto de apaciguar la ira. Por eso que dice el Nuevo Testamento que nosotros éramos hijos de ira. ¿Se acuerdan de esa frase? Éramos hijos de ira, pero gracias a que el Señor cubrió, es decir, hizo un kafar, cubrió con su sangre, ¿verdad?, nuestros pecados, entonces decimos que el Señor apaciguó su ira hacia nosotros los pecadores. Es interesante entender ese concepto de lo que es apaciguar. Hoy en día los judíos, en la actualidad, se toman el día libre porque es un día de reposo, es un día de descanso. De hecho, conversando esto con mi señora, ella me decía, con razón los judíos son empresarios, porque en realidad necesitan tomarse libre una cantidad de días para celebrar las fiestas. Viven en un submundo, viven en una especie de burbuja en donde, como se manejan por su propio calendario, los judíos hoy en día se toman este día libre para poder vivir el Yom Kippur. ¿Cómo lo están haciendo hoy en día? Suprimen cualquier actividad placentera, sea leer un libro, ver una película, salir, y entre los matrimonios suspenden las relaciones sexuales del matrimonio 3 días antes del Yom Kippur. Es decir, significa afligir, quitarse de todo placer, sea en el matrimonio, sea placer de la vida cotidiana. No se visten de lujo, no se visten con comodidad, tratan de negar sus propios deseos. En esa misma línea probablemente la mujer no se pintará, el hombre no se pone su mejor traje, y algunos judíos se visten de blanco por completo. Y ahí me hace sentido cuando, ¿te acuerdas que andábamos por la calle? Antes íbamos al trabajo y pasamos por una sinagoga judía que está en Los Leones y de repente los veíamos de blanco. Y no entendía por qué veía a los judíos de blanco. Bueno, en realidad estaban de blanco porque estaban celebrando el Yom Kippur. Estaban recordando el Yom Kippur, el día de la expiación. Se visten de blanco para mostrar una forma neutra que no se están vistiendo en base a sus propios placeres. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto que hemos conversado? ¿Se tiene que hacer hoy en día? Quizás usted se está preguntando, bueno, ¿y estas fiestas se instauraron, siguen hoy, fueron anuladas, tenemos que seguirlas celebrando? Pues las Escrituras nos entregan un mensaje bastante interesante con esto, en donde
Todas las fiestas, lo dijo mi hermano Efraín semanas atrás, todas las fiestas judías tienen su cumplimiento en Cristo, absolutamente todas, lo vamos a estudiar acá en estas clases. ¿Cuándo se cumple Yom Kippur? Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, la cual tenemos como segura, hablando de la salvación, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una clase que tuvimos con mi hermano Roy, estudiamos sobre el sacerdocio de Melquisedec, que supera al arónico, pero me quedo simplemente en este versículo que dice, así como leíamos que en el día de la expiación, en el Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba en el velo y generaba esta expiación, ¿verdad?, por los pecados detrás del velo. Acá el versículo dice que Jesús entró detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y se hizo sumo sacerdote en una mejor orden que la de Aarón. Por lo tanto, también yo recuerdo acá, cuando muere Jesús, el libro de Mateo explica muy bien que el velo del templo se rasgó entre dos, y se refiere justamente a lo que separaba el lugar santo del santísimo. Por lo tanto, ¿debemos cumplir esta fiesta? No, la respuesta es categórica, es un no, porque el Señor cumplió el cumplimiento máximo, en la redundancia, ¿no? El cumplimiento máximo de esta fiesta cuando Él muere y Él termina haciendo la expiación. Y otro versículo muy interesante que yo creo que ahora logramos entender mejor es el que está en Hebreos capítulo 13. Recordemos a Azazel, que era el macho cabrío que salía fuera del campamento. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida al santuario, que estudiamos recién, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar, para apartar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Interesante lo que dice el verso 12 y 13, no marqué en negrilla, que es el padecer fuera de la puerta, salir fuera del campamento, y sin duda los hebreos cuando leen esto están entendiendo de que se refiere al cuando el sacerdote entra al lugar santísimo con la sangre de los animales. Ellos sabían de que estaba el macho cabrío de expiación, o el macho cabrío que iba al desierto, Azazel, lo entendían súper bien. Por lo tanto, ellos cuando leen esta frase, ¿no?, que padeció fuera de la puerta y que salgamos fuera del campamento, se refiere a acercarnos a esa expiación perfecta que hizo el Señor Jesús a través de nosotros. Bien, vamos a llegar hasta acá. El próximo martes vamos a estudiar sobre estas tres fiestas que, como les conté en la introducción, son parte de una misma, que es la Pascua, que después vienen los panes sin levadura y sucede entre medio las primicias. Yo tenía meta de hacer 2 hoy día, pero en realidad no nos alcanzó. Nos vamos a quedar acá con el Yom Kippur y espero que con esta explicación de lo que es el Yom Kippur podamos, por supuesto, entender mucho mejor lo que sucede con el sacrificio de Cristo.